gracias por la invitación. Para mí, como representante de la comunidad historia mapuche, primero un honor y también una alegría poder participar en esta jornada en la medida de que problematizamos una cosa que tenemos que seguir discutiendo, que tiene que ver primero con la idea de los individuos, de libre determinación, y por otro lado la posibilidad también de hablar y de articular estas reflexiones con Rodolfo Stavenhagen, ¿no? Que es muy estimulante. Particularmente para mí, él viene no tanto en las dinámicas, digamos, internacionales, sino más bien como intelectual, en la medida de que construye junto con Pablo González Casanova una categoría que para nosotros como comunidad de historia ha sido fundamental, que tiene que ver con el colonialismo interno, ¿no? Para pensar justamente la problemática indígena, mapuche en particular, no únicamente como se pensó durante los 80 y los 90 en Chile, esta idea de exclusión, de integrar o no integrarlo, sino como un problema colonial. Y por lo tanto como una deriva histórica también del problema fundamental iniciado justamente en el pueblo 92. En este sentido, primero señalaría que, sigo hablando de Rodolfo Stavenhagen, ¿no? Y con él, de alguna manera, el pensamiento latinoamericano, que implica de alguna manera qué es pensar precisamente desde la frontera, ¿no? Qué es pensar justamente desde la negación, pero al mismo tiempo de la totalidad. Es muy interesante entrar justamente a los problemas indígenas desde Rodolfo Stavenhagen, que Pablo González Casanova, Silvia Rivera Buchicán, que más contemporáneamente, que analizan también esta categoría del colonialismo interno, en la medida de que nos permite comprender la cuestión indígena no como una particularidad del desarrollo capitalista, ¿no? Sino como parte justamente de la totalidad, ¿no? Es decir, pensar desde la idea de colonialismo interno el lugar de las poblaciones indígenas en Chile y en América Latina nos permite también pensar los sui generis, ¿no? Del capitalismo en nuestra región. De alguna manera, con Rodolfo Stavenhagen, es posible pensar de que el capitalismo no tiene una sola forma justamente de incorporarse o de generar justamente plusvalía en últimas, ¿no? Es decir, esta relación clásica entre proletariado y burguesía, ¿no? Desde Rodolfo Stavenhagen, desde los 50 y los 60, es posible pensar justamente que es posible generar plusvalía mediante otro tipo de relación, como la relación colonial, mediante, por ejemplo, la lógica del latifundio, que, en términos muy estrictos, genera plusvalía a la medida, por ejemplo, de generar a muy pequeña escala lo que se desarrolla en la mayoría de las comunidades, por ejemplo, las reducciones, ¿no? Trigo, qué sé yo, y después pasa justamente a un molinero, el dueño del molinero justamente recibe este trabajo convertido en trigo, finalmente lo vende, lo puede vender simplemente con un poder moderno, ¿no? Es decir, hay una lógica que no necesariamente está vinculada con la lógica del inquilinato, ni tampoco la lógica de la producción capitalista clásica, ¿no? Sino de otra forma justamente de relación que permite también la generación de plusvalía y la generación de riqueza en la zona. Ni hablar, eso sucedió en los años 20, ni hablar justamente con la expansión forestal en el día de hoy, ¿no? Desde los 70 hasta acá. Por lo tanto, sí o sí, desde Rodolfo Stavenhagen es posible pensar la cuestión indígena, particularmente mapuche, de manera de pensar no únicamente la cuestión política, sino también la configuración del capitalismo en América Latina. Yo diría eso como primera idea. Y en este sentido, a propósito de la idea del extractivismo, ¿cierto? Que es una idea más bien contemporánea, ¿no? La medida de pensar justamente los procesos de extracción de riqueza desde los territorios, uno podría alargar esta categoría, ¿no es cierto?, para pensar justamente aquello que otros intelectuales han denominado como desposesión, ¿no? Nahuel Pan, el historiador mapuche, ha pensado, ¿no es cierto?, la lógica del proceso de colonización chilena únicamente como un proceso de instalación de la burocracia del Estado de Chile en la Araucanía, ¿no? En Bulumapu, sino también como un proceso de desposeción que también al mismo tiempo estimula la generación del capitalismo en la zona, ¿no? Incluso uno lo podría alargar más, ¿no? En la medida de cómo pensar el extractivismo, no únicamente como una cuestión contemporánea, sino hasta qué punto justamente la lógica inaugurada en 1492 se fundamenta precisamente en la idea de despojo de un otro, ¿no? Tanto de su territorio pero también de sus puertos. Es posible pensar, por lo tanto, a partir de esta categoría de colonialismo interno, la lógica del patrón de acumulación centro-periferia, articulada precisamente con una idea que ya no de Rodolfo Stavenhagen, pero sí del pensamiento latinoamericano como quijano, ¿no? A partir de la idea de racismo. De alguna manera, cómo pensar el extractivismo contemporáneo mediante esta larga duración, vinculada precisamente con la idea de la racialidad, la idea justamente de la negación del otro, que durante los procesos de anexión del Estado de Chile justamente fue limpio, ¿no?
Y precisamente, no solo en Chile, o sea, es un proceso que, y por eso que Rolf Steinheim es muy interesante para pensar esta cuestión en América Latina, incluso en Norteamérica, hasta qué punto en la lógica del Far West está vinculado precisamente con este proceso de anexión propio del colonialismo interno, de esta reacomodación justamente del sistema mundo capitalista. Lo mismo ocurrió en Colombia, lo mismo ocurrió en México, en Argentina ni hablar, que el proceso justamente que se emparenta con la pacificación. Ahora, la idea de colonialismo interno al mismo tiempo nos permite pensar la construcción justamente de la nación patricia, ¿no? En la medida de pensar precisamente cómo la identificación, las identidades, particularmente chilena, argentina, ¿no es cierto?, se constituye desde la negación, ¿no? La negación de que era un otro. Y justamente son esos territorios los que se pueden despojar, ¿no? El gran problema justamente del hombre blanco. De alguna manera tenemos que el hombre blanco se constituye a sí mismo y constituye no solamente una nación, ojo, incluso pensar en el mismo Santiago bajo esta dicotomía civilización y barbarie, ¿no? La ciudad propia de Vicuña Maquena con el Cairo infecto, ¿no es cierto?, de acá de Santiago, el agora africano que él definía, ¿no es cierto?, como este cordón sanitario que estaba por fuera justamente de esta zona, ¿no?, del centro de Santiago. Es la misma lógica que Vicuña Maquena estaba pensando cuando estaba estimulando precisamente la pacificación. Todo esto se fundamenta ideológicamente, ya lo decía, en el racismo, ¿cierto?, que uno de sus componentes precisamente tiene que ver con el desprecio al otro, pero no solamente un desprecio, digamos, corporal, sino también un desprecio cognitivo, ¿no? El desprecio hacia el conocimiento del otro. Todo lo que el otro piensa es despreciable. Ciclos de construcción de conocimiento en relación con la naturaleza y con otros pueblos, justamente despreciado, ¿no? El otro no puede pensar, el otro está para el trabajo, el otro no tiene reflexión, el otro está más cerca de un animal, ¿no? Está en la línea del humano, justamente está cerca mucho más de lo no humano, ¿no? Es lo que Frantz Fanon definía como la zona del ser y la zona del no ser. En la zona del no ser justamente se encuentra el pueblo indígena, particularmente en Chile el pueblo mapuche, no tiene ni siquiera la capacidad de reflexionar. Es por eso que es interesante que aparezcan estas categorías como el come bien, el enchofismo bien, ¿no es cierto?, el buen vivir, ¿no? Hasta qué punto esta categoría justamente, ya lo voy a problematizar, ¿no?, pero justamente lo que intentan es superar esta negación histórica fundamentada justamente en un racismo que se instala en Chile, sí o sí, durante el siglo XIX, pero que, no insisto, puede hacer este recorrido histórico de mucho más larga duración, que tiene que ver hasta ligada justamente a los españoles, América Latina y la construcción del otro. Ahora, el problema que me surge a mí, ¿cierto?, desde una reflexión crítica, posicionada en un lugar como Mapuche, es decir, hasta qué punto esta idea del come muy bien, esta idea del buen vivir, está fundamentada en una larga tradición, ¿no?, o más bien está fundamentada en una inversión muy contemporánea. ¿Cierto? Yo siento que esa es una atención que hay que justamente develar a propósito de la atención que ya planteó la profesora entre justamente si el derecho se fundamenta en esta idea de tradición o si el derecho se fundamenta en esta idea de libertad, más liberales, ¿no? Entonces es una atención que hay que dilucidar en la medida de comprender justamente una atención que es fundamental para visorar una salida política de esta cuestión. La sociedad mapuche, particularmente durante todo el siglo XX, fue una sociedad que operó bajo la autonegación, ¿no? Ya sabrán precisamente muchísimas formas que asumió justamente esta autonegación a propósito de la negación del apellido, cambiarse el apellido, de intentar justamente no hablar el mapudungún, un poco olvidar y silenciar, ¿no? Que también puede pensarse a modo de tensión, ¿no?, a modo de agencia, hasta qué punto el silencio permitía justamente la sobrevivencia. Pero esta autonegación o sobrevivencia, como lo queramos mirar, de alguna manera aparece ya con fuerza una crítica a esta autonegación mediante un proceso político que se vivió sobre todo en los 80. Durante el siglo XX hay organizaciones mapuches, por cierto, ¿no? Incluso son organizaciones mapuches que podríamos tensionar con la idea del buen vivir, hasta qué punto, ¿no? Venancio Puñepán no está pensando en el buen vivir, sino está pensando en una caja de crédito para indígenas, ¿no? Lo que no necesariamente está bajo la lógica del comunimiento, ¿no? Por el contrario, lo que él quería justamente es que los pueblos, que las personas en mapuches pudiesen tener mayor capital para justamente invertir y hacer una lucha en términos capitalistas incluso a los latifundistas que estaban en la zona. Por lo tanto, esta idea de come muñeca, esta idea de buen vivir, ¿no?, y que aparece justamente como la posibilidad de negar, ¿no?,
de nuevo, la autonegación, el olvido, yo diría que se sustenta en un contexto histórico que por un lado da cuenta de transformaciones internas, ¿cierto? Que eso es lo que primero como que hay que visualizar en la medida de que hay distintas experiencias mapuches, ¿cierto? Que el colonialismo no únicamente es una cosa que avasalla de arriba hacia abajo y que en la experiencia no ocurre nada, ¿no? La experiencia mapuche, por lo tanto, los procesos de subjetivación de esta sujeción colonial también son diversas, ¿no? Y que no componen únicamente una salida, ¿no? Que es la salida, uno podría decir, del buen vivir. Hay diversas salidas justamente de este proceso de sujeción en la medida de que el siglo XX se subjetiviza de distintas formas a propósito de experiencias muy disímiles. Y por otro lado, un contexto que uno podría llamar como invenciones, ¿no? Como incluso llegando a Hobsbawm como esta posibilidad de pensar como la invención de la tradición. Hasta que punto en los 80, mediante, por ejemplo, organizaciones como ACMAPU, o más tarde el Concepto de las Tierras, generan primero una estética, ¿cierto? Pero vinculada también a una forma de hacer política y también a un cierto ideario político también, y ciertas nociones y ciertas categorías que le suman justamente al proceso de libre determinación. Y esto es una invención en donde surge precisamente ideas como la Ñuque Mapu. La idea en Ñuque Mapu, si uno rastrea, no la encuentra, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XVIII. Es una idea profundamente contemporánea. Ahora, ¿eso es malo? Yo diría que no, ¿no? De alguna manera da cuenta de un pueblo vivo, ¿no? Es decir, pensar en la lógica de que pensar la tradición, desde mi punto de vista, yo creo que la tradición no es una cosa que viene del pasado hacia el presente, ¿no? No es una cosa, no es un sedimento histórico que finalmente de tanta sedimentación construye justamente nuestro presente, sino más bien nosotros seleccionamos lo que vamos a considerar como tradicional. Lo tradicional es un acto profundamente contemporáneo, ¿no? Es decir, decidimos lo que vamos a tipificar como lo tradicional. Y en este sentido yo siento que justamente la riqueza del proceso político 80-90 tiene que ver con esta invención de una tradición donde aparecen categorías como el Come Muñe, la categoría como el Chefu Muñe, que hablan justamente de intentar conceptualizar a partir sí de categorías mapuche un ideario político, ¿no? Que está al mismo tiempo representado por otros procesos que se viven en Latinoamérica, ¿no? El caso boliviano, el caso zapatista, de alguna manera eso alimenta la configuración conceptual de generar un neologismo localizado, mapuche, para pensar un proyecto político. Es decir, incluso yo siento que el Come Muñe en el buen vivir, más que tratarse de una experiencia cotidiana mapuche, se trata de una proyección. Es decir, yo siento que más que tratarse de una cosa que habita ya lo mapuche, porque es contradictorio, ¿no? En el mismo Tirúa hay gente que recupera tierra, pero al recuperarla, lo que hace es pasarse a los forestales, ¿no? Por lo tanto, más que habitar al interior de la sociedad mapuche, es un proyecto ético-político. En este sentido, me parece que justamente la tensión entre una tradición, una tradición que otorga derechos, en términos así como incluso muy del romanticismo más alemán, ¿no? O frente a un racionalismo más francés, donde justamente lo que otorga el derecho es lo liberal, yo siento que ambas, ¿no es cierto?, operan incluso como dos caras de la misma moneda, en la medida de que no permiten, incluso ambas, ¿no es cierto? Hay un texto fenomenal de estos días Polanco, que habla justamente del elogio de la diversidad, les dice, bueno, la diversidad realmente tiene dos enemigos, ¿no? Realmente tres, con el multiculturalismo, pero tiene dos enemigos. Primero, bueno, el liberalismo, ¿no? Homogenizador. Pero también un enemigo justamente a la diversidad de este tradicionalismo esencializador, ¿no? En la medida de que no permite justamente las interacciones con el otro, genera islas culturales, ¿sí? Que esta isla cultural no permite justamente la interacción. Cuando fundamentamos justamente toda nuestra idea de un tradicionalismo sin bemoles, sin zonas grises, sin tensiones, es imposible justamente apelar a la diversidad. Y por otro lado, pues, precisamente, así como entre paréntesis, el otro enemigo justamente sería el multiculturalismo, ¿no? Pero bueno. Pero yo siento que en última esta tensión, ¿no es cierto?, esta tensión entre un tradicionalismo, ¿no es cierto?, entendido como sedimentación, y esta idea liberales, insisto, yo siento que son dos caras de la misma moneda, y lo que hay que pensar justamente, ya con esto intento terminar, tiene que ver con hasta qué punto la idea de nación, particularmente de nación mapuche, ¿cierto?, no debe estar configurada, a mi modo de ver, por elementos y rasgos verificables, ¿no es cierto?, y que debemos ir a buscar en la esencia misma y en el origen mismo, en el gesto, ¿no es cierto?, de la sociedad colonizada, ¿no?
Fanon tiene una reflexión muy rica sobre el tema, en donde él justamente le dice a los poetas de la liberación, ¿no? De la liberación nacional en Argelia: poetas, no vayan a buscar la tradición, la esencia del pueblo, donde habita justamente ese relámpago que explotará justamente el colonialismo, no vayan a buscarlo en el origen de donde ya no habita el pueblo, ¿no? Él dice, más bien la nación, la esencia de la nación habita en las prácticas políticas que genera aquí y ahora para su liberación. Siento que en ese sentido, pensar el Comimomien no como una esencia que ya habita, ¿cierto?, la sociedad mapuche, sino como un proyecto político que se desarrolla justamente en las prácticas contemporáneas que desarrolla el pueblo para liberarse. En última, el Comimomien es un proyecto ético-político, y esto es muy interesante, y yo eso siento que el salto que dieron en Ecuador, la sociedad mapuche, no hemos logrado dar. Cuando en Ecuador se les dijo, bueno, pero parece que su buen vivir fuese solamente para indígenas, ¿no? El salto es justamente decir, no, el Comimomien, el buen vivir, hacer un proyecto ético-político, no solamente un proyecto que nos atienda a nosotros, porque no es una esencia nuestra, no habita simplemente en nosotros, no habita en esta historia, esta sedimentación, sino ser un proyecto, puede ser el proyecto también de ustedes, ¿no? Y es por eso que cuando sale justamente la CONAIE en Ecuador, con un lienzo diciendo, el buen vivir es para todos, ¿no? Porque el buen vivir, insisto, no es una esencia, sino justamente un proyecto político en construcción, ¿no? Y en ese sentido, sí aparece esta idea de que los pueblos indígenas tienen esta noción solidaria, ¿no es cierto?, desde los pueblos, del pueblo chileno particularmente, popular, de los movimientos sociales. Lo que hay que cargar justamente es de contenido precisamente hacia esa solidaridad, ¿no? Una solidaridad fundamentada únicamente primero, en la lógica de que nos están pasando mal, por lo tanto hay que apoyarlo, y segundo, simplemente en un rasgo casi esencial, justamente lo que hay que dotarlo de sentido político. ¿Cuál es el sentido político? Justamente pensar que al interior de la sociedad mapuche hay un proyecto que surge en los 80 y los 90, que se robustece justamente ahí y que puede también pasar de alguna manera ciertos elementos a la sociedad chilena para pensar una cuestión fundamental que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio climático, con el extractivismo y una serie de dificultades que no lo estamos viviendo solamente los mapuches, sino que lo estamos viviendo toda la sociedad. Yo siento que ahí hay un elemento, digamos, que tensiona justamente esta cuestión y que nos hace pensar, ya lo repito y con esto termino, justamente el buen vivir no como una esencia, sino justamente como un proyecto ético a construir, que se construye, pero que no es una esencia mapuche indígena, sino que es una posibilidad que también los otros pueblos y movimientos sociales también pueden apropiarse, ¿no? Y bueno, y eso, muchas gracias.